Hoy nos juntamos para mirar más bien hacia lo que tenemos aquí, que no sé exactamente cómo llamar. Hoy nos juntamos alrededor de la ermita del Cerro. El tema de reflexión que este año os hemos planteado es el pantano de Rosarito, y entonces he pensado, bueno, vamos a buscar un sitio alto del pueblo desde donde veamos el pantano. Pero el cerro le tenemos ya bastante domesticado y si miramos hacia allá, que es donde está el pantano, no le vemos. Tenemos que callejear por aquí un poquito para ver el pantano de Rosarito desde aquí. Estamos aquí ahora en la calle del Cristo, y aquí tenemos la calle, en lo que es este barrio de por aquí, la calle del Cristo, tenemos la calle de San Justo, la calle Campanario, la calle San Juan, la calle San José, la calle Espíritu Santo, la calle Peropalo. No sé si todos los santos o no, pero bueno, es el callejero que tenemos aquí ahora mismo. Grandes han de ser nuestras culpas para castigo tan negro. Estos y tantos recuerdos que hoy se agolpan en mi mente sin poder detenerlos. Y yo pienso, ¿por qué un día no supimos rebelarnos? ¿Por qué un día no supimos defenderlo? Pero yo también pienso que era otra época, madre, y corrían otros tiempos. Un 20% del terreno era para castañar, que ha sido fundamental en nuestra vida, en boguillas, en rollos hondos, en la madroñera, en los prados. A finales del 18 se extiende la enfermedad de la tinta y los castañares de la Vera van a sufrir muchísimo, mucho. Tanto que no van a desaparecer, pero no se parece nada a lo que debió ser en su momento. Otra producción importante, las colmenas, los peces del río, dice el interrogatorio. Peces del río y truchas de la garganta, que en Salazón se sacaban a otros lugares como Madrid o Segovia. Esta iglesia ya estaba iniciada en 1538 y lo sabemos porque en un testamento de esa fecha de Francisco Gutiérrez, vecino de Villanueva, dice así: mando a la dicha mi mujer la viña del arroyo por sus días, y después de los días de la dicha mi mujer, partida por medio esta finca, mando la media para la obra de la iglesia nueva de este lugar de Villanueva. Como decía, estamos en la plazuela de la Torre, una torre que no se acaba de construir hasta mediados del siglo XVII, se tarda mucho. No acaba ya en piedra porque los problemas económicos empezaban a ser acuciantes. Pero sobre todo, como hemos hecho en algunas ocasiones, de este punto de Villanueva me interesa sobre todo, una vez que vamos entrando en este laberinto de callejuelas, me interesa sobre todo lo que tenemos enfrente al final de la calle España, muy al final de la calle España, que es la Sierra de Gredos. Ahí tenemos a Gredos y Gredos debemos tenerles siempre presente. Gredos es la cuna que mece a la Vera y debemos este clima que tenemos a esta gran compañía que tenemos ahí.
Javier, la organización ha decidido retirarte la palabra porque es que cuidado que hablas, macho. ¿Te oye bien? Sí. Yendo yo por Mesallana, los días del Queropalo, en mística procesión, atávicas coplas cantamos. Para ti, Javier, que tantas emociones regalas, este regalo sorpresa, y espero que lo disfrute, pues trabajo tuvo la empresa. Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nube, pero ¿quién nos ama? Pero ¿quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua. Es tiempo de vivir, de soñar y de creer. Vamos allá, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover a cántaro. Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover a cántaro. Estamos abrazados con libertad, muchacha, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? En tu barro dispuesto, elegido tu sitio, preparada tu marcha, preparada tu marcha, que hay que doler de la vida hasta creer, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover.